Bien, queridos hermanos y hermanas, vamos a continuar comentando el libro de Esdras dentro de esta serie que hacemos del periodo tan importante que es cubierto por los libros de Esdras, de Nehemías y de Esther. Todo es dentro del mismo periodo, es decir, el fin del cautiverio, el final del cautiverio. No nos hagamos la idea nunca de que aquel cautiverio terminó de golpe en un determinado día y que todos volvieron a casa en Jerusalén, porque ya hemos visto y sabemos suficiente para recordar que el regreso fue muy escalonado, muy difícil, hubieron muchos obstáculos, muchos enemigos que trataron de impedirlo, y todo aquello representa pues un largo periodo de tiempo, de varios años, hasta que realmente podemos decir que el pueblo de Israel retornó a su tierra, y no todos, porque muchos se quedaron en las tierras de entonces lo que llamaríamos el Imperio Persa. Allí se establecieron muchos que no volvieron jamás. También hemos de tener en cuenta que cuando empezó el cautiverio, aquello fue una prueba terrible, horrorosa, para el pueblo de Israel. No solo por el desplazamiento fue durísimo, fue naturalmente toda una aventura a pie desde Jerusalén a las tierras de Babilonia, se tardó meses en llegar hasta allí, muchos murieron en el camino y al final, pues en fin, se establecieron los que llegaron, y los que llegaron no de golpe, sino también escalonadamente, porque fueron varias las deportaciones que se hicieron. Es decir, estamos hablando de un periodo trágico, de un periodo realmente difícil. Incluso el retorno fue en gran parte una tragedia. Tragedias que alguna vez se abortaron, gracias a Dios, como fue el periodo de Esther, es decir, del libro de Esther y todos los acontecimientos que pasan en ese tiempo. Os he dado, creo que se ha repartido, ¿verdad? Una hoja. Bien, es un poco difícil tal vez de seguir de aquí, pero es un poco el orden y los principales reyes de esta época, los reyes del Imperio Persa, la dinastía aqueménida, de la que se habla aquí. Ahí tenemos en la columna de la izquierda, ¿verdad? Veréis ahí tres reyes, un Cambises, un Ciro y otro Cambises. Ese Ciro, del año 555 al 529, es el rey que proclamó el primer edicto dando libertad a los judíos. Este Ciro I, en realidad. Pero luego pasamos a la derecha, la columna de la derecha, y ahí vemos, bueno, una serie de reyes que no nos interesan porque son anteriores, pero tenemos ya a un Darío I, que es también el que facilita la marcha de los hebreos hacia su país, siguiendo lo que había hecho Ciro antes. Luego viene un rey que no hemos mencionado, que es Jerjes. Este Jerjes es el que está en los tiempos de la reina Esther. Por lo tanto, no ha empezado prácticamente, o apenas ha empezado el retorno a Jerusalén. En tiempos de Jerjes, también llamado Asuero, que es el nombre con el que lo tenemos en la Biblia, pero esto es Jerjes I o Asuero, hay una nota aquí abajo a la derecha donde explica algo de todo esto. Y este rey es el rey que, en tiempos de Esther, evita la matanza y el exterminio de los judíos.
que están todavía en ese imperio persa. Ha empezado el retorno, pero hay tantos enemigos que intentan frenar el regreso de los judíos a su tierra que hay un complot enorme en Persia para liquidar y hacer una masacre total de los judíos que quedan. Esto ocurre en tiempos del rey Jerjes I, que bien sabemos que por la influencia de una mujer judía, Esther, la reina que va a sustituir a otra reina que había desobedecido al monarca, pues gracias a su influencia se descubre también con la ayuda de su tío, etcétera, ya llegaremos allí en otro día, y se descubre el complot para destruir. Y por fin también el otro rey, Artajerjes, que es el que aparece hoy de una manera más directa en el capítulo 7 del libro de Esdras. Es el último gran decreto que hay dando total libertad a los judíos para que vuelvan a su tierra. De manera que esto sería un poco el marco histórico, que vamos a comentar un poco, porque tengo la convicción de que la providencia de Dios se desarrolla a través de la historia, a través de estos sucesos y de todos estos personajes, algunos de los cuales son conscientes de que allí hay algo sobrenatural, de que el propio Artajerjes viene a decirnos en este capítulo que el Dios de los cielos, ha hecho estas cosas. El Dios de los cielos es quien está detrás de todos estos propósitos y sobre todo de la voluntad de que el pueblo de Israel regrese a su tierra. Así que en este capítulo podemos decir que el capítulo 7 de Esdras se relata el último gran viaje de los judíos, que ya ha tenido antecedentes. Otros viajes ya se habían hecho, ya se estaba construyendo el templo, ya se estaban construyendo las murallas, etcétera, todo eso. Pero este último viaje en tiempos de Artajerjes es ya, diríamos, el definitivo. Hay un decreto expreso, hay una repetición de todos los beneficios que se les ha de dar a los judíos, de las compensaciones, la devolución de sus tesoros y todo eso que ya había empezado en los tiempos de Ciro, pero que no se había cumplido completamente. Por eso no nos extrañe que ciertos aspectos se van repitiendo, y es porque todo esto ocurre por etapas. Ocurre por etapas, no es de la misma manera que también el cautiverio no se produjo todo de vez. Las primeras expediciones de cautivos eran de 3.000 o 4.000 como mucho, a veces menos, hasta que un total de unos 50.000 judíos fueron transportados o mejor dicho, tuvieron que marchar a pie desde Jerusalén particularmente y de otras ciudades de Judea hasta las tierras de Babilonia. Todo eso fue progresivo. Nunca pensemos en una marcha en masa o en un retorno en masa. Todo fue por etapas, con mucho tiempo. En ese periodo último ya sabemos que el primer contingente de judíos marcha precisamente cuando los 70 años de cautiverio se cumplen. Pero después aún quedaban allí muchos, y algunos se quedaron porque muchos de ellos no lo pasaron muy mal. Muchos de los judíos prosperaron en tierras de Babilonia. Al principio es verdad que fue duro para ellos, pero fueron dispersados en diferentes poblaciones y allí se asentaron. Y bueno, cuando leemos las profecías de Jeremías, de Ezequiel también, de Ageo, y en fin, los propios libros de crónicas, nos damos cuenta de que una gran masa de los judíos
se había asentado y quedado bastante a gusto en las tierras de Babilonia o luego del Imperio Persa. Es verdad que la gran mayoría luego volvió, como estamos diciendo, por etapas, etc. Pero es una historia complicada, porque intervienen aquí varios reyes, interviene en medio, está el paréntesis de el gran complot para destruir definitivamente a los judíos. Acordémonos de los grandes enemigos que tenían, que estaban siempre enviando mensajes a los reyes de que intentaban otra vez rehacerse, intentaban volver a ser como adversarios de los reyes vecinos, y eso fue lo que determinó en gran parte el intento de exterminar a todos en los tiempos de la reina Esther o del rey Jerjes. Bien, estas cosas a nosotros nos sirven mucho pues para entender lo que es la providencia divina y lo que ocurre en las naciones en general. Porque a veces olvidamos, creo yo que olvidamos, que el mundo entero está gobernado por la voluntad divina y que no ocurre nada si no es por esa voluntad. Pero eso no solamente en los tiempos bíblicos, hoy mismo. Todas las cosas que están sucediendo, todo absolutamente, está determinado y establecido en la soberanía de Dios, que a través de las edades y de los siglos va cumpliendo sus propósitos. Y esto, como es evidente, lo podemos ver incluso en estos pasajes que estamos viendo del libro de Esdras, por ejemplo, como en este capítulo 7. En este capítulo 7 tenemos unas palabras que nos interesa recordar aquí de una manera más directa. Y es, a partir del versículo 11, el texto de la carta que el rey Artajerjes dio al sacerdote Esdras. Y no olvidemos el papel que desempeña aquí Esdras. Pero antes de hablar de Esdras más directamente, recordemos esta carta. En el versículo 12, Esdras capítulo 7, versículo 12 dice: Artajerjes, rey de reyes, al sacerdote Esdras, escriba erudito de la ley del Dios de los cielos, paz completa. Y ahora, por mí es dado el decreto para que todo aquel del pueblo de Israel y sus sacerdotes y levitas que quieran ir contigo, ¿no? Subrayemos que quieran ir contigo a Jerusalén, que vayan. Que era abrirles las puertas para que salieran si querían, y si no, se podían quedar. Por cuanto de parte del rey y de sus 7 consejeros tú eres enviado a inspeccionar Judea y Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros han ofrecido voluntariamente. Cuando esta carta se escribe, ya había ocurrido el intento de genocidio en tiempos del rey anterior, Jerjes. Y por la intervención providencial de Mardoqueo y de Esther, pues el complot urdido por Amán fue un fracaso. Pero fijaos que al escribir Artajerjes la carta, ya había ocurrido aquello. Gracias a Dios, el complot se descubre y no ocurre nada, no muere ninguno tiene que, morir por esa causa, pero fue un aviso, es un tremendo aviso, un gran aviso. El pueblo judío reconocía que no estaban seguros allí.
Y por eso, naturalmente, la mayor parte del pueblo se marchó para Jerusalén, pero algunos se quedaron. Diríamos que bastantes de ellos se quedaron. Dice, versículo 14, por cuanto de parte del rey y de sus 7 consejeros tú eres enviado a inspeccionar Judea y Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros han ofrecido voluntariamente al Dios de Israel, cuyo tabernáculo está en Jerusalén, junto con toda la plata y el oro que encuentres en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes dedicadas para la casa de su Dios que está en Jerusalén. Así pues habla de todo lo parecido a otros decretos anteriores en donde se les insta a recoger todos los tesoros que habían sido expoliados del templo de Jerusalén. Y así llega al versículo 21, y por mí, dice yo, el rey Artajerjes, es dada orden a todos los tesoreros del más allá del río, para que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, erudito de la ley del Dios de los cielos, sea dado con toda solicitud, hasta 100 talentos de plata, hasta 100 coros de trigo, hasta 100 batos de vino, etc. Todo lo que es ordenado por el Dios de los cielos sea hecho diligentemente para la casa del Dios de los cielos, pues ¿por qué habría de encenderse la ira contra el reino del rey de sus hijos? Fijaos qué lenguaje de este rey que está reconociendo aquí la grandeza de esto que dice él reiteradamente del rey de los cielos. Y dice, termina esta parte, y todo el que no cumpla la ley de tu Dios, la ley del rey, le sea ejecutado juicio con toda diligencia, etcétera, etcétera. Y termina con eso. Entonces, en el versículo 27, atención, porque estas palabras del versículo 27 no son ya del rey Artajerjes, sino del propio Esdras, cuando ya menciona, no dice el rey de los cielos, sino el nombre de Yahvé. Bendito sea Yahvé, Dios de nuestros padres. Esas ya son palabras del propio Esdras, que al leer esa carta, al recibir esa carta del rey y ver que hay la vía está abierta, la puerta abierta de par en par para que vuelvan, regresen a su tierra, da gracias a Dios de esta manera. Versículo 27, bendito sea Yahvé, Dios de nuestros padres, que puso tales cosas en el corazón del rey para embellecer la casa de Yahvé que está en Jerusalén. Y extendió sobre mí, dice Esdras, su misericordia ante el rey y sus consejeros y ante los poderosos gobernadores del rey. Y yo, fortalecido por la mano de Yahvé mi Dios sobre mí, reuní a los jefes de Israel para que subieran conmigo. La figura de Esdras es fundamental para todos nosotros, porque no solamente es personaje, como vemos, de la línea de los sacerdotes de Israel, sino que es un gran erudito, es un gran estudioso de las Escrituras. Naturalmente, la Escritura que hasta su tiempo existía. Estamos hablando del Pentateuco. Pero es él, precisamente, quien se va a dedicar a recopilar la historia de Israel con, diríamos, casi toda seguridad. No hay una evidencia textual directa, pero con casi toda seguridad los libros históricos bíblicos, como son posiblemente, empezando ya desde los libros de Josué y de Jueces, y los libros de los Reyes y los libros de las Crónicas, casi todo eso es una compilación histórica hecha en gran parte o en totalidad por el propio Esdras. Para que Esdras es
el responsable de esos libros que, como sabemos, no tienen un autor conocido. Cuando leemos el libro de Josué, es una historia sobre Josué, pero no que la escribe Josué. Los jueces no se sabe, los libros de Reyes y de Crónicas tampoco, pero realmente, por lo que podemos ver ya dentro de la propia tradición judaica y dentro, diríamos, de la explicación más coherente que exista, es que los libros históricos se deben a la dedicación y a la ciencia de este hombre de Dios, Esdras, erudito en la ley, erudito en el conocimiento de las Escrituras. Esto es incluso reconocido por el propio rey. Dice que el texto de aquella carta fue entregado al sacerdote Esdras, escriba erudito de los mandamientos de Yahvé y de sus estatutos acerca de Israel, y ahí está comprendido indudablemente todo lo que es su historia también. De manera que hemos de reconocer esto, es importante, porque cuando nos preguntamos cómo han llegado hasta nosotros las Escrituras han venido a nosotros a través de la diligencia y el trabajo y la sabiduría y los dones de ciertos hombres de Dios, y entre ellos dejamos, claro está, hay ciertos libros aparte, aquellos que incluso llevan su propio título, los libros proféticos, pues hemos de pensar que están compuestos por los propios profetas que hablaron, el de Isaías, el de Jeremías, etc. Lo mismo que en el libro de los Salmos vemos la mano del rey David, y en el libro de Proverbios la de Salomón, pero estos otros libros es un producto de la dedicación y de la sabiduría que Dios había dado a este hombre, cuya vida es un poco semejante, hay un paralelismo con la del apóstol San Pablo, porque podemos comparar ciertas cosas. En primer lugar, sus viajes entre Jerusalén y Babilonia, diríamos, o Susa en el imperio persa. Luego también por su acceso a personajes importantes. El apóstol Pablo tuvo acceso a grandes autoridades, unas veces por los juicios que tuvo que soportar, otras veces porque así la providencia le llevó a dar testimonio delante de aquellas personas, incluso delante del propio César, donde por fin en Roma fue sentenciado a muerte. Pero Esdras también lo vemos aquí, pues entre la élite de los gobernantes, y cómo él es el instrumento que ellos utilizan y Dios está utilizando para devolver a ese pueblo y recomponer de nuevo la vida del pueblo de Israel. Tendríamos que decir una cosa, y es que la vida del pueblo de Israel ya nunca fue igual que antes del cautiverio. Cambió mucho. Es verdad que el templo volvió otra vez a funcionar, se reconstituyó el sacerdocio, pero aparecieron algunas instituciones nuevas, por ejemplo las sinagogas, que durante el tiempo en Babilonia pues se habían ido formando, la costumbre de reunirse, poco a poco las comunidades judías se iban reuniendo, y así cuando ellos regresaron a su tierra continuaron de nuevo otra vez con esa misma costumbre. Es decir, la sinagoga, la palabra sinagoga precisamente significa eso, asamblea o reunión, y se reunían. Y en las sinagogas de hoy, por lo que se hace, se leen las escrituras, se cantan cánticos, y hay también pues una cierta homilía o explicación del texto. Eso ya ocurría en Babilonia y se transporta con el regreso
de los judíos. Pero las cosas no funcionan igual del todo. Por ejemplo, aparece una organización nueva que es el Sanedrín. Eso no existía antes. Se intenta también explicarlo con aquel consejo de 70 ancianos que hubo en tiempo de Moisés. Efectivamente, Moisés tuvo un consejo de ancianos, de cabezas de familia y personas de relieve. Este consejo fue, pues, indudablemente como ayuda para gobernar el país. El Sanedrín, pues, es una organización que en cierta manera entronca con aquel consejo. Pero allí, pues, tenían como cabeza del Sanedrín al sumo sacerdote, y en el Sanedrín habían diferentes tendencias religiosas, políticas, dentro de lo que era el propio pueblo judío. La mayor parte de los miembros del Sanedrín eran saduceos, de la secta de los saduceos, es decir, un grupo dentro del judaísmo que no era precisamente muy espiritual, eran muy racionalistas y, en cierta manera, pues tenían una interpretación de la Biblia que no se adecuaba realmente al esquema tradicional, a diferencia de los fariseos, que estos eran más tradicionalistas y en un sentido más cercanos a las Escrituras, aunque también ellos se desviaban bastante. Pero allí, en esta organización del Sanedrín, pues había tendencias diversas. El apóstol San Pablo, ¿os acordáis que en una reunión delante del Sanedrín, para dar una cierta, un golpe de efecto, empezó a hablar de la resurrección? Y allí enseguida se incendió la reunión, ¿verdad? Porque la mayor parte de la gente que había en el Sanedrín no creía en la resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección. Los fariseos sí creían en ella. Y así otras muchas cosas. Habían otras diversidad de interpretaciones bíblicas. Bien, todo esto es una consecuencia de lo que había ocurrido ya en Babilonia, en donde las influencias culturales, las influencias intelectuales y religiosas de aquel mundo habían hecho mella dentro del pueblo judío. Como podemos decirlo también del judaísmo más moderno, actual, donde hay diferentes corrientes de interpretación, y no es lo mismo los judíos que vivían en Centro Europa, sobre todo a principios del siglo XX, no es lo mismo estos que los judíos que vivían en países orientales. Es decir, no es lo mismo el askenazí que el yemení o el sefardí, y tienen interpretaciones bastante diferentes. Todo esto es un aspecto de lo que está ocurriendo en estos momentos aquí en el libro de Esdras. Pero los propósitos de Dios siguen adelante, que eso es lo que importa. Él va a librar a su pueblo, y por eso aparece esta carta definitiva, final, del rey Artajerjes, y viene también esa oración preciosa al final y breve del propio Esdras. Versículo 27 y 28. Bendito sea Yahvé, Dios de nuestros padres, que puso tales cosas en el corazón del rey, para embellecer la casa de Yahvé que está en Jerusalén, y extendió sobre mí su misericordia ante el rey y sus consejeros, y ante los poderosos y gobernadores del rey. Y yo, fortalecido por la mano de Yahvé mi Dios sobre mí,
reuní a los jefes de Israel para que subieran conmigo. Bueno, esa es la gratitud desbordada y esa alabanza que él hace en ese momento crucial, porque ya definitivamente el permiso y todos los peligros de momento han pasado. Nada menos que se han librado del exterminio en tiempos del rey anterior, Jerjes, liberados, como he dicho, por la providencial intervención de la reina Esther y de su tío Mardoqueo. De manera que, hermanos, ahí tenemos diríamos, montón de enseñanzas que tenemos aquí. Hay un montón de cosas que nos invitan a pensar aquí. Lo primero es que las bendiciones de Dios pueden tardar mucho tiempo. Pues a veces pedimos, bendícenos, Señor. A lo mejor no expresamos en qué queremos que nos bendiga, ¿verdad? Pero puede ser hay algún himno, bendícenos, Señor. Y si no decimos en qué cosa, pues bueno, será una petición general, que Dios nos bendiga en nuestra vida, en la familia, trabajo, salud, todas las cosas normales. Y la Iglesia de Dios, la congregación de Dios, en la unidad, en la paz, en el amor, todo eso, muy bien. El pueblo de Israel necesitaba la bendición de Dios, pero ya sabemos que lo que vino primero fue un gran castigo, una destrucción terrible. El templo fue destruido, la tierra fue verdaderamente puesta como si fuera un erial, y en general se destruyó todo lo que fue el culto y la religión desaparece. De momento vino aquel golpe durísimo que fue aquella obra terrible de Nabucodonosor. Después de esa tragedia comenzarán a venir ciertas bendiciones. Y hemos de comprender que nuestra vida, como la de todos los siervos de Dios, pensemos en la vida del propio gran patriarca Moisés, en cómo su vida es tan extraña, cómo pasa de librarse de la muerte como siendo un niño, se libra de la muerte por la providencia de Dios, como luego crece en la corte del faraón, rodeado de todo, se convierte en un joven inteligente, se convierte en un hombre de cultura, etc. Y luego, sin embargo, parece que su suerte declina y tiene que marchar precipitadamente, tiene que escapar por aquel incidente que él vivió. Y allí estuvo fuera en el desierto 40 años también. Tuvo un tiempo larguísimo, esperando hasta que Dios lo llama un día también para que vuelva a Egipto, para que saque a su pueblo de allá. Todo ese periodo de tiempo en blanco, podría decirse. De manera que las bendiciones no vienen de golpe y es necesaria la perseverancia. El pueblo de Israel en Babilonia, en el imperio persa luego, en todo lo que se había convertido la antigua Babilonia, tuvo que esperar mucho tiempo. No fueron solo los 70 años. Se prolongó aquello más porque no todos volvieron al cabo de los 70 años y se habían librado de un exterminio terrible. De manera que eso es lo que la Escritura nos insta a que hagamos, que perseveremos, que aunque de momento nuestra situación en la vida parezca difícil, parezca complicada, parezca amarga, sigamos confiando en el Señor, porque hay que perseverar en la oración, perseverar en las buenas obras, en el bien hacer, en el amor, todo eso.
Es cuestión de continuidad. El cristiano está llamado a continuar, no es un esfuerzo de un momento, es toda nuestra vida, llegar hasta el final. Y Dios, otra lección que aprendemos es que utiliza instrumentos diversos. Instrumentos diversos. Quiero decir, no solamente lo que es la propia Iglesia. Aquí intervienen reyes paganos, reyes que respetan la religión de los judíos que hay allí, pero ellos no comparten las creencias, o por lo menos no es la única creencia que tienen muchas creencias. Era el mundo del politeísmo, era el mundo de los muchísimos dioses, y por lo tanto estos hombres no los podemos calificar como personas creyentes en Yahvé, el Dios de Israel, exclusivamente, únicamente, porque Dios dice que no tendrás otros dioses fuera de mí. Sin embargo, utiliza a Ciro, utiliza a Darío, utiliza a Artajerjes, utiliza a Jerjes, que es el rey que, aunque tiene una vida disipada, ¿os acordáis de la historia de Esther, verdad? Como ya la miraremos con detalle más adelante, pero como este rey, cuando celebra un cumpleaños y se emborracha y está allí con sus amigotes, etcétera, pues se le ocurre decir que venga la reina, la reina Basti, y que venga la reina, y la reina, como ya sabía que estaba borracha, digo, yo no voy, ¿verdad? Y entonces él montó en cólera. ¿Cómo es posible que no venga cuando yo la llamo, etcétera, todo aquello? Bueno, pues ahí dio origen a que se divorcia de ella, la repudia y manda que busquen otra mujer para él. Bueno, toda esta situación, esto es Jerjes, este es Asuero, para entendernos, porque es el nombre Hasharbashosh, que es el nombre en que en su lengua se llamaba, y convertido luego en Asuero, ya en una forma un poquito más... y que es Jerjes, en realidad. Todo esto nos habla de personajes raros, extraños, que intervienen en la vida del cristiano, en la vida de la Iglesia de Dios, del pueblo de Dios. Porque el cristianismo no es una cámara estanca y no puede ser. Estamos en el mundo, aunque no pertenecemos espiritualmente, mentalmente al mundo, pero estamos en el mundo, y por lo tanto nuestra obligación es dar testimonio al mundo, ser luz en el mundo, y para eso hay que relacionarse, y para eso hay que tener un cierto contacto también, porque los vemos aquí a todos estos mezclados. Esdras, indudablemente, está ahí, diríamos, con la cabeza de aquellos imperios, y allí recibe él todos estos beneficios para su propia nación. Así que Dios utiliza instrumentos diversos, porque la tierra entera, el universo y sus habitantes, todo es suyo, y Él hace eso según su voluntad. Lo mismo que hoy. Hay una manera de entender la vida para muchos cristianos en que dicen, no, a mí eso no me interesa, eso es cosa del mundo. Por ejemplo, yo qué sé, cuestiones sobre economía, o cuestiones sobre política, o sobre sociedad, o cultura, o arte, o muchas de las cosas que hay. Uno no puede decir, oiga, yo solamente me limito a conocer la Biblia. Bueno, la Biblia es lo que hay que conocer primero. Lo primero es eso, porque eso es lo que nos da realmente el enfoque adecuado. Pero todas las demás cosas que ocurren en el mundo también son de nuestro interés, en el sentido de que debemos de darles una interpretación bíblica, una interpretación cristiana. Una interpretación cristiana. Naturalmente, pues por eso hay filósofos cristianos, y habrá artistas cristianos, y habrá científicos cristianos, y todos ellos le dan un enfoque
cristiano, bíblico, a sus conocimientos. Pero no podemos despreciar en general eso, porque Dios utiliza todas esas cosas y todos esos instrumentos, porque repito que la tierra y sus habitantes son de Él. Y también recordar una cosa, que el pueblo de Israel, que contemplamos como el pueblo de Dios, el pueblo de Dios. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando habla del pueblo de Dios que estaba saliendo de Egipto, se habla de con la palabra iglesia, la iglesia en el desierto, y se utiliza la palabra eclesia en el texto griego, y lo que pasa es que en la mayoría de las Biblias han cambiado, en ese texto en el libro de Hechos, la palabra eclesia la han cambiado por la congregación, ¿verdad? Mientras que en otros lugares siempre eclesia se traduce por iglesia, que esa es la forma normal de traducirlo, todos nos entendemos. Lo digo porque el pueblo de Dios siempre ha sido un pueblo. Un pueblo. En el libro de Apocalipsis aparece de nuevo reunidos los del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento, las 12 tribus y los 12 apóstoles. Estos son los que están allí representando la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, todo el pueblo de Dios. Y ciertamente que en ese pueblo de Dios de la antigüedad, en esa iglesia de Dios, en esa congregación, asamblea, como queramos llamarlo, de Dios, se cambiaron muchas costumbres durante el tiempo, durante el exilio. El Israel que aparece con Abraham ya no es exactamente lo mismo en todas sus costumbres y en todas sus formas de vivir que el que aparece ahora aquí en el libro de Esdras. Y no digamos ya si leemos algunos de los libros después del periodo griego, etcétera, que ya están fuera del canon de las Escrituras. Habían cambiado muchas cosas. Aquí es donde hay que tener mucho cuidado, porque la Iglesia de Dios está llamada a conservar los fundamentos. Estamos llamados a mantener nuestra fe completamente intocable. La fe que no varía, la doctrina. Y el apóstol San Pablo será el primero que va a sentar las bases, como diciendo, hay cosas que son intocables, hay cosas que no se pueden cambiar. Los fundamentos de la fe, en la divinidad de Jesucristo, en la salvación por la gracia mediante la fe, en la soberanía de Dios. Y así podríamos hablar de 5, 6 o 7 o 10 más. Fundamentos en los que hemos de perseverar, y también en la inspiración de la Sagrada Escritura, porque esta es la base de donde extraemos todo lo demás. La palabra de Dios como palabra en la que tenemos verdaderamente todo el consejo de Dios, todo el consejo de Dios, toda la revelación que necesitamos nosotros para nuestro camino a la vida eterna. Y bien, queridos hermanos, dejamos aquí hoy el libro de Esdras, de este pasaje, de este periodo de turbulencias, de angustias, de ilusiones, de esperanzas, de peligros, de muerte, y ahí es donde vemos un poco reflejado lo que es la vida cristiana. No olvidemos que hoy, en pleno siglo XXI, vuelve a ocurrir algo parecido. De los muchos cristianos
perseguidos, de los que están muriendo por odio de otras naciones, de otros pueblos, cómo están ocurriendo verdaderas matanzas. Y parece mentira, es que hemos vuelto a muchos siglos atrás en estas cosas. Y por eso nuestras oraciones y nuestro interés debe estar siempre fijo en lo que ocurre cada día. Que el Señor nos bendiga, nos haga a todos nosotros fieles en el cumplimiento de su palabra. Amén.